Otra aplicación muy sencilla que se obtiene directamente de la definición de integral es el cálculo del área entre dos curvas. Entonces, supongamos que nosotros queremos calcular este área marcada como A, aquí adentro, que está comprendida entre las curvas de las funciones f de x y g de x y las rectas, estas rectas verticales dadas por x igual a y x igual b, ¿sí? Que representan digamos un intervalo. Entonces, esta zona que tiene, digamos, dos lados rectos y dos lados curvos, es sencilla de calcular utilizando la definición de integral definida. Es decir, uno puede pensar en que el área bajo la curva de la función f de x es esta zona que está marcada aquí, o sea, entre nuestra curva y el eje de las x. Y en el caso de la función g de x, algo similar, ¿sí? La definición de integral nos da eso, la integral es el área comprendida entre estas curvas y el eje x, y entonces, en definitiva, claramente uno, para obtener este área A, lo que tendrá que hacer es restar este valor, el valor de este área, menos el valor de este otro área. Entonces, en definitiva, ese será el resultado. Entonces, si tenemos que f y g son funciones continuas, f es mayor que g, ¿sí? Para que se cumpla esto que está acá, para que haya un área entre ellas dos. Entonces el área acotada por dichas funciones y estas rectas que corresponden a los bordes del intervalo AB será, bueno, la resta entre las integrales definidas de cada una de las funciones en ese mismo intervalo. O sea, algo totalmente sencillo y que es muy fácil de comprender y se basa directamente en la definición de integral. Entonces vamos a hacer un cálculo como para fijar la idea. Dice, encuentre el área de la región encerrada por las parábolas y sub b, se le llama así, x cuadrado, e y sub t, que es 2x menos x cuadrado. Entonces, según lo que nos dice el problema, hay un área encerrada entre esas dos parábolas. Entonces, no nos da un intervalo, pero se supone que se cortan entre sí. Entonces, el intervalo estará dado por, bueno, la intersección de ambas curvas. Entonces, uno puede pensar lo siguiente: las curvas tienen esta forma, esta que está acá tiene el x cuadrado negativo, por eso tiene la concavidad hacia abajo. Entonces, fíjense que acá se intersecan en dos puntos. Lo primero que uno tiene que calcular son esos puntos. ¿Sí? Sabemos que hay que hacer una resta de integrales, pero los límites de integración nos los da estos puntos de intersección. Nosotros calcularemos entre este valor, que se corresponde a 0, 0, evidentemente, y este otro valor que ahora lo vamos a calcular. Entonces, ¿cómo calculamos los puntos de intersección? Bueno, son los valores de x que producen que estas curvas sean iguales entre sí. Entonces lo que vamos a hacer es igualar x cuadrado con 2x menos x cuadrado, y eso es lo que nos va a dar el valor de x que produce la intersección de las curvas. Entonces, esta ecuación, bueno, nosotros la podemos reacomodar de esta manera. X cuadrado está restando acá, tenemos 2x cuadrado. Y también podemos sacar un factor común, 2x en este caso, y nos queda esta solución sencilla en vez de hacer la fórmula de Bhaskara en esta cuadrática. Acá es fácil de ver que si x vale 0, este término se hace 0, entonces la ecuación se cumple, y si x vale 1, este paréntesis se hace 0, por lo tanto la ecuación también se cumple, y entonces 0 y 1 son los valores de x que hacen que las curvas se intersecten entre sí. Entonces, esos serán nuestros límites de integración para poder calcular el área que está acá marcada en celeste. Entonces, en definitiva, lo que nosotros vamos a calcular es una resta de integrales. ¿Sí? Restamos digamos, el área de la función que está por encima menos el área de la función que está por debajo, y esas corresponden a las integrales, así que planteamos esa resta de integrales entre los extremos de integración que calculamos y corresponden a la intersección de ambas curvas. Entonces acá esto es muy fácil, tenemos x cuadrado y x cuadrado menos por menos más, o sea, será 2x menos 2x cuadrado, nuestra integral. Entonces ahí está reacomodada, muy fácil, las dos primitivas, x cuadrado sobre 2 y x al cubo sobre 3, y entonces resolvemos la integral y el resultado que se obtiene es 1/3, y ese es el valor de este área A ubicada entre las dos parábolas que nosotros hemos planteado acá. Fíjense que estamos calculando áreas de zonas que tienen
son en el espacio bidimensional, ¿sí? En el plano, pero que tienen lados curvos, ¿sí? Algo que no se puede hacer en general con fórmulas del tipo base por altura o base por altura sobre 2 o pi por radio cuadrado, que es la única que conocemos de lados curvos, que es la del círculo. Entonces, fíjense que esto es una utilidad que uno puede darle a las integrales.